Gómez Studio Family presenta Pensamiento del Día. Iglesia Cristo vive en mí. Presenta Pensamiento del Día con el Pastor Juan. Tema de hoy: Guerra espiritual. Que Dios os bendiga. Bienvenido al programa Pensamiento del Día. Y hoy vamos a seguir el pensamiento que he dicho el otro día, como el Señor Jesús nos lleva de victoria en victoria. La primera parte hemos visto, aprendimos que existe la guerra espiritual, que hemos visto en el libro de Romanos 1:20, que decía la palabra, porque las cosas invisibles de su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de lo malo que no tiene, de modo que no tiene excusa. Eso lo hemos visto en la primera parte, y hemos hablado que Dios está ahí, existe, mismo que no te conteste, mismo que no te acaricie. Es siempre, cuando nosotros le preguntamos, Señor, mi problema, este problema, y sabemos, hermano mío, que Dios siempre, con la voluntad del Señor, siempre Él nos responde. Aleluya. Esta es la primera parte, cuando hemos visto la guerra espiritual que existía. Aleluya. Y hoy seguimos con con la segunda parte, que el título le he puesto también, siguiendo la guerra espiritual y la victoria que Cristo nos da sobre esa guerra. He puesto el título de este temilla: lo invisible se manifiesta en el nombre de Jesús. Pero antes de todo, hermano, cerramos nuestros ojos, cachemos nuestros rostros y buscamos su presencia para que Dios nos hable por medio de ese pensamiento del día. Aleluya. Señor y Padre del cielo, Jesucristo, lo creo por la fe, Adonai, que tú eres un Dios eterno, un Dios vivo, un Dios real. Señor, permíteme, Señor, de entender yo y mis hermanos y mis hermanas que están aquí conectados, como los que están aquí, que entienda el pensamiento que tú quieres ponernos esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada enfermo que tú sanas, por cada persona que tú levantas, por cada persona que tú le das la fuerza. Gracias porque guarda a los ancianos, las ancianas, nuestros niños, hasta los bebés guarda, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el grande de los grandes, el sumible. No hay nombre más grande que el tuyo, Jesús. Y aquí esta mañana queremos estar contigo, buscándote, adorándote, servirte, Señor. Gracias, Jehová, por el privilegio que nos da, en el nombre de Jesús. Hermano, yo estaba mirando algo y el pensamiento, pidiendo una anécdota, me ha venido un pensamiento que un día, hermano, un sábado por la mañana, un pastor estaba aprovechando de su oficina, de la iglesia, que estaba vacía, y que ya no quería estar, ya no quería estar con mucha gente, quería estar solo. Dice, ese pastor se arrodilló
se arrodilló para orar y apoyándose sobre un taburete y el pastor se ponía delante de Dios con un corazón sincero y en este día decía: Señor, en este día lo que hacía es paz. Y él se ha puesto sincero delante de Dios en el día ese que estaba solo en la iglesia, y él lo que hacía era llorar y más llorar y más llorar, hermano. Estaba orando cuando de repente sucedió algo absolutamente impresionante, decía ese pastor. Decía ese pastor que se trataba de una visión o algo que estaba sucediendo. De alguna manera, en el mundo espiritual, hermano, no hay nadie que pueda entender esto. No pudo expresarlo, no pudo explicarlo lo que estaba sucediendo. Lo que sí, ese pastor puede asegurarte que es lo que él vive en los momentos siguientes, fue absolutamente real para él. Él estaba, hermano mío, sumergido con la oración, en la oración, que cuando de repente el taburete sobre el cual estaba él inclinándose comenzó a elevarse y de pronto desapareció. Y en lugar, dice el pastor contando su anécdota, dice, y en lugar del taburete había una enorme serpiente enrocada de color blanco. Lucía enfurecida y sus ojos me miraban fijamente. Recuerdo que como si fuera ayer, su mirada fija, amenazándome, decía el pastor. Sus ojos eran rojos, profundos, y estaba cargado de odio. Me apareció como si hubiera estado dormida y ahora estaba llena de ira, porque cualquiera había venido a molestarla. Por supuesto, a cualquiera era yo que la estaba molestando, decía ese pastor. Y en el momento, decía él, estaba, hermano, temblando de miedo. Realmente temblando, decía. Mi primera intención fue de salir inmediatamente a buscar ayuda. Y quería salir de la iglesia y buscar ayuda. La primera cosa que le vino en su mente, si bien que es cierto que en mi trabajo como pastor, decía, había participado a liberación y visto manifestación demoníaca, rueda, y nada se comparaba con algo como lo que yo, decía el pastor, en ese momento estaba viviendo. Sin dejar prestar atención, la serpiente calcula en toda velocidad cuando pasó había hasta la puerta. Me daba tiempo de salir, yo mirando la puerta, decía, la serpiente, dice ese pastor, venía con fuerte velocidad sobre él, pero él veía la puerta, dice, me dará tiempo de salir ahí de la iglesia, me dará tiempo. Y él pensó, decía, quería correr, escaparme, huir, pero estaba confundido y asustado. Dice el pastor, me volví hacia la entrada y me encontraba a poco paso de ella. Pero cuando algo empezó, hermano, a suceder dentro de mí, decía ese pastor, de mi pecho salió pronto una voz. ¿Con qué? Con una autoridad, esa voz del Señor Jesucristo que me dijo, ¿acaso no es suficiente mi nombre? ¿Acaso no te basta con la autoridad de mi nombre? De pronto, hermano mío, ese pastor dice, entendí que no me sería permitido de buscar ayuda, pero al mismo tiempo yo estaba solo, pero Él estaba conmigo, en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo, cuando un demonio, una serpiente te ataca, te mete miedo, te deja como paralizado, si tú usas el nombre de Jesucristo, que no hay otro nombre más grande que suyo, Él te ayudará a salir ahí y vencerá a la serpiente que te quiere hacer daño en el nombre de Jesús.
El nombre de mi Cristo tiene autoridad, tiene poder para sacar la enfermedad fuera, para sacarlo, para resolver los problemas, pero para machacar los demonios en la cabeza, en el nombre de Jesús. Él está contigo. En ese instante, dice ese pastor, se hizo real en mi corazón lo que Dios le dije adentro, que él estaba con él, que su nombre no era suficiente y su autoridad para vencer. Y en este pasaje, hermanico mío, en ese pasaje, el pastor dice, hermano, ¿se acuerda el pastor ese momento que pasó ese pasaje? ¿Se acuerda de un pasaje bíblico que decía en el libro primero de Juan 4:4 decía: hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es que está con vosotros el que está en el mundo. Regrese hacia donde se encontraba esa culebra. Era en realidad grande de unos 10 metros, dice el pastor, y unos 25 centímetros de diámetro. Cuando el pastor estaba leyendo este pasaje, hermano mío, que decía: hijito mío, sé de Dios y habéis vencido, porque mayor Él que está con vosotros es que Él está en el mundo. Y el pastor regresó, hermano mío, a encontrarse con esa culebra. Era tan grande, decía el pastor, unos 10 metros y unos 25 centímetros de diámetro. Pero dice el pastor que a ver sus ojos, a ver los ojos de la serpiente, me percataré de que no había temor en ella, absolutamente nada el temor. Mientras temblaba, comencé a reprenderla en el nombre de Jesucristo, decía ese pastor, a echarla fuera de aquel lugar, mientras que mi mente se paraba a un sinnúmero de preguntas. Estaba acaparado, haciendo preguntas en mi mente. Estaba yo imaginando lo que sucedía. Era algo real lo que estaba yo viviendo. ¿Qué significaba todo aquello? Se preguntaba ese pastor. ¿Qué significaba? ¿Cómo había llegado esa serpiente en este lugar? Creció la intensidad en las batallas, y no sé cómo la palabra de Dios que salga de mis labios en el nombre de Jesús comenzó a llenarme de fe. En un instante determinado observé sus ojos y noté que ya no mostraba la misma seguridad, y miré de lo que ella había perdido seguridad, lo ganaba. Yo estaba perfectamente mirándola con atención y ella ya no tenía la misma seguridad, y pude sentir que el miedo había desaparecido de mí, y en cambio ella empezaba a deslocarse. La lucha era cada vez más encaminada, y de pronto vi el temor de sus ojos. Yo estaba observando y obteniendo la victoria en el nombre de Jesús. Yo estaba mirando que Dios me estaba dando una victoria, de la misma forma que Dios estaba dando una victoria a este problema, a ese pastor. De la misma forma Dios está contigo y te dará victoria de esta misma forma. El miedo tuyo desaparecerá. Dios te va a dar una seguridad en tu corazón para derrotar lo que te hace miedo, lo que te hace temblar. Y tú verás que Dios te dará victoria en el nombre de Jesús. Y ahí dice ese pastor: más tarde aprendí que ya solamente estaba aplicando, ejecutando la victoria de Jesucristo sobre todo principado y potestad. La serpiente retrocedió y de repente atravesando la pared, salió en la calle. Para mi enorme sorpresa, yo también avancé y atravesé la pared y me encontramos en plena ciudad, y la perseguía, reprendiéndola en el nombre de Jesucristo. Le ordenaba con toda autoridad que huyera, y fue exactamente lo que hizo. La perseguí
varias cuadras y esta vez se arrastraba con mayor velocidad, huyendo, espantada. Cuando la visión terminó, me quedé en mi oficina por un largo rato, preguntándome qué significaba esa experiencia que había de tener. Tenía clara una cosa: había obtenido una victoria, pero ¿sobre qué? Se decía ese pastor. Dios te va a dar una victoria y no vas a saber por qué. Porque Dios te da la victoria sobre tu enfermedad, sobre tu problema, sobre el ataque satánico, porque Dios es un Dios de victoria y no un Dios de derrota. La derrota que se la coma el diablo, Él se está derrotado, pero nosotros tenemos a un Dios que da victoria y a un Dios que está victorioso de toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Te digo algo, le decía el pastor que el día siguiente era un domingo y durante su predicación lo que había sucedido, aunque él mismo no tenía todavía una explicación de lo que siguió, fue extraordinario, hermano mío, dice ese pastor. Un hermano de la iglesia, dice, llamado Marco, fue de visita a la familia de su hermana Carolina. ¿Quién no habría asistido a ese domingo a Segur? Al contarle lo que yo había dicho, Carolina comenzó a llorar, sin poder contenerse, dice ese pastor. Su esposo Mario, afligido, le preguntaba qué pasaba. Y ella le dijo: he tenido una visión ahora mismo en la que he visto al pastor, el que estaba contando su experiencia, que ella la había visto al pastor, sacándolo, persiguiendo a esa culebra en la ciudad hasta el final. Pero al llegar a la culebra y reunirse con su madre, ya no parecía grande, ni siquiera parecía una culebra, sino más un hombre. La madre esa sí era realmente grande. Como si fuera poco, el mismo domingo, dice ese pastor, un hermano, Oscar, uno de nuestros pastores, almorzada con la familia de su esposa, le comentó lo que había ocurrido. Su suegro, con intenso, comenzó a hacer preguntas, pues solamente él había trabajado en ese precioso lugar y él conocía la casa donde ahora nosotros tengamos la iglesia. El suegro de Oscar describió el lugar con exactitud y añadió: no me sorprende lo que pasó, porque justo aquí donde el pastor tenía el tal burete es donde se guardaba grande cantidad de dinero. Es una caja de seguridad. Y continuó describiendo unos hechos trágicos que sucedió en este lugar. Él tenía como demonizador como un jardinero. Y ese pastor decía que todo aquello comenzó a cobrar sentido. De alguna manera esta serpiente era un ser que representaba a una entidad espiritual que aparentaba ser la guardiana del dinero. En un abrirse de ojos, la inquietud que estaba haciendo tanto daño al pastor y a su fe fueron desaparecidas. El libro de Daniel también aparecía resonar dentro de su mente, diciendo el libro de Daniel: entonces me dijo Daniel, no temas, porque en el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tu palabra, y a causa de tu palabra yo he vencido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
Esto era el libro de Daniel 2 y 3, capítulo 10. Y dice ese pastor cuando comenzó a recibir ese mensaje en su mente de Daniel, dice, en un instante recibí la respuesta que había de producir en un gran efecto en la vida del pastor. El mensaje era muy sencillo, pero profundo, dijo ese pastor. Aleluya. Pero dijo, y lo enunció en esa forma. Dios es un Dios de benedicción, dice el pastor. Juan, el libro de Juan 2 dice, que desea tu salud y tu prosperidad. Dios es un Dios que contesta a la oración de sus hijos, Mateo 7:7. Pero esa respuesta, esa bendición puede encontrar resistencia y oposición. ¿Cómo lo ilustra el caso de Daniel? Esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. En otra palabra, tenemos una función muy activa para obtener nuestra bendición. Si no recibimos la respuesta de nuestra oración, no es porque Dios no quiere dárnosla, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que la recibamos, que la reciba. Un enemigo al que es posible de vencer. Si tú estás esperando respuesta en el nombre de Jesús, si tú estás esperando algo de Dios, no porque Dios no quiere responderte, porque hay una serpiente invisible que impide que esto llegue, esta bendición en tu vida, esa respuesta en tu vida. Pero esa serpiente que no te causa miedo y que te retracte y que no ore por esa petición. Sigue orando y sigue peleando contra esa serpiente, porque Dios te da la victoria para que esa bendición, la respuesta que estás esperando, venga en tu corazón. ¿Sabe por qué te digo eso, hermano mío? Porque con oración y ayuno, Dios te dará el poder para vencer esa serpiente que impide que puedas recibir lo que tú estás esperando en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué va a vencerla? Porque Dios te dará autoridad y poder en el nombre soberano de Jesucristo. Aleluya. Pero va diciendo este pastor, este principio estaba demasiado destinado a abrir nuestro entendimiento y llevarnos a la victoria. Pronto, el pastor dice, aprender a aplicarlo en cada efecto de nuestra vida. Dios desea que la iglesia crezca. Dios desea que sus hijos tengan abundancia y bendición. Él quiere que los matrimonios sean felices y que las naciones tengan paz y prosperidad. Cuando no estamos viviendo en esa victoria, no tenemos que atribuir la culpa a Dios. Tampoco debemos dejar de caer nuestra fe en la oración pensando que Dios contesta solamente a veces. No, aunque le parece tan extraño, hay muchos creyentes que no han desarrollado su fe en la oración. ¿Lo sabe por qué, hermano mío? Porque no han comprendido este principio. Dios contesta la oración siempre. Está escrito en el libro de Mateo 7, de 7 al 8 y al 21, 22. Si nosotros no vemos la manifestación de esa respuesta, la responsabilidad no es de Dios. Seguramente Él ya la envió, pero muchas veces al mismo tiempo que Dios envía la bendición, el diablo, que Dios los reprenda y lo machaque en la cruz del Calvario. El diablo destaca fuerza de las tinieblas para impedir que nosotros recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, la responsabilidad, hermano mío, es recaer sobre nosotros. La responsabilidad cae sobre nosotros, hermano. A quien Dios ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Está escrito en el libro de Lucas 10, 19 y Efesios 3, 20. Dios nos da fuerza, Él que nos da la fuerza. Dios nos da las armas para vencer
la oposición. La palabra de Dios y el nombre de Jesús constituye el instrumento de victoria en el nombre de Jesús. Déjame decirte eso y concluyo con esto, hermano. Ese pastor, había una experiencia que había una serpiente que le impedía de recibir la respuesta que estaba esperando. De misma forma como ese pastor está esperando respuesta, está esperando algo de Dios y Dios no lo ve, porque el demonio ha puesto serpiente para que impida que tu bendición que está viniendo sobre ti al alcance. Pero Dios te da las almas, el ayuno y la oración. Dios te da su nombre y la autoridad para reprender escorpiones, serpientes y todo lo que te pueda hacer daño. Dios te va a dar armas para que tu fe no calla. Al contrario, esa palabra que Dios está contigo, que Dios te da todas las armas para poder vencer esta serpiente. En las armas que Dios te da, la oración, su presencia que está contigo, la oración, el ayuno, te da la fuerza, te hace desaparecer el miedo que tú tienes. Pero sin embargo, Él está contigo luchando. Él te da el nombre de Jesús, dice, usa mi nombre, en su nombre de Jesucristo, vencerá esa serpiente y la bendición que tú estás esperando, la respuesta que tú estás esperando, la va a alcanzar en tu alma y la va a recibir en el nombre de Jesús. Porque Dios te da las armas para tener victoria en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que somos más que victoriosos en el nombre de Cristo. Dale un aplauso a Dios que se lo merece. Es todo el pensamiento, hermano, que Dios ha puesto en mi corazón. No temas, no tengas miedo a la serpiente, porque Dios te da victoria esta mañana. Dios te da victoria sobre tu enfermedad. Dios te da victoria sobre tu problema. Dios te da victoria sobre tu miedo. Simplemente utiliza el nombre de Jesús con autoridad y también utiliza ayuno y oración. Y si resumete eso a Dios, resistí al diablo y él se escapará de vosotros. Aleluya. Sin decir más nada, hermano, que Dios os bendiga en gran manera. Que la paz de Dios esté en vuestras casas, en vuestros corazones. Y os digo al próximo programa, que Dios os bendiga una vez más. Shalom.